Queridos amigos de Vamos Radio y Televisión Católica, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Para nosotros un gusto enorme volvernos a reunir porque pues vamos a tomar nada menos y nada más que la palabra del Señor, es decir, a Cristo mismo. Y ya está lista allá desde su casa mi queridísima Leti Riestra. Hola Leti, buenas noches. Hola Jorge, amigos, qué gusto volvernos a encontrar en esta nueva semana en la que tenemos la oportunidad de unirnos en oración pidiendo precisamente por la unidad de los cristianos. Un tema tan importante que se vive desde el día de hoy y que estaremos todos estos días pidiendo a nuestro Señor que nos ayude a vivir como hermanos. Así es, mi querida Leti. Y por cierto que ahorita que mencionas esto de la oración por la unidad de los cristianos, pues vamos a mencionar que en un momentito a los coptos, que son pues los católicos de Egipto, y que por cierto son minoría, pero qué es lo que piensan acerca de este personaje que vamos a estar viendo en un momentito, que se trata de alguien que menciona Lucas y que le pone por nombre Teófilo, que adelantando ya un poquito, pues es lo que me llamó la atención. Bueno, vamos a empezar por donde debemos empezar. Si les parece, vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en presencia de nuestro Señor. Y hacemos un pequeño silencio de todos los ruidos que tenemos del día, de los ruidos que nos aquejan por enfermedades, por nuestros parientes, por situaciones económicas quizá que no son muy buenas. Pero en este momento queremos decirte, Señor, que tu gracia nos basta. Queremos darte gracias, Señor, porque has escogido muy bien a estos evangelistas, a este médico amado que Pablo le llamaba de esa forma y que escribió con tanta conciencia, investigando a fondo y platicando con los testigos del Evangelio para traer hasta nuestros días, hasta este momento, tu palabra. Y esta palabra que nos das hoy es una palabra que nos conmueve, es una palabra que nos mueve a ponerla en nuestra mente, a ponerla en nuestro corazón para acogerla y hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque has venido a redimirnos. Esa fue tu misión. Qué bien la has hecho. Bendito sea, Señor, por María, nuestra Madre, que tú has querido que sea nuestra Madre y a quien le pedimos su bendición, que sea la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues un evangelio, queridos amigos, muy rico. Me voy a poner los lentes un momentito. Sé que da cardillo con los focos que tengo aquí en frente, pero es para leer la lectura, para seguir lo que Leti va a leer y que corresponde ya al tercer domingo del tiempo ordinario. Siempre decimos que este tiempo ordinario, pues no es tan ordinario, es extraordinario, porque nos habla pues ya nos habló el domingo pasado de este gran milagro cuando empieza Jesús su ministerio, y un milagro que pues lo hizo a petición por intercesión de María Santísima y que ya decíamos en aquel programa para tener en cuenta cuál es el poder de la intercesión de la Madre de Jesús y que ahora nos ha dejado como nuestra Madre. Pues Leti, tenemos ya la entrada. La vez pasada fue Juan el Evangelista. Ahora sí, de lleno, tenemos a este San Lucas. evangelista, a Lucas, que te fascina y que a mí también me está fascinando, porque cada vez que nos adentramos más en las escrituras, pues me pongo yo en ese lugar, en esa escena en la que escribió San Lucas, pues hace 2000 años, y me pongo a pensar en toda la gente que ha encontrado la fuente de inspiración, la fuente para cambiar esa palabra que tenemos muy en boga, que se llama metanoia, que es el cambio, y que no empezamos, ya lo amábamos a Lucas, pero ahora lo amamos más. Y vamos a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que ha escrito,
con pues tanto minuciosidad y con tanto interés, y que esto nos llama también, queridos amigos y Leti, a hacer exactamente lo que hizo Lucas con toda la palabra de nuestro Señor, de investigar hasta el fondo, con todos los que fueron testigos. Nosotros tenemos ya una cantidad enorme de quienes fueron testigos de nuestro Señor, testigos oculares, y bueno, pues también de todos los escritos que hay a través de Lucas. Y vamos a ver un poquito quién era Lucas, para quién escribía, y pues empiezo yo diciendo que era una persona culta. ¿Cómo escogió nuestro Señor a pues cultos, a no cultos? Y él pues los enseñó a predicar el Evangelio de nuestro Señor, y uno de los ejemplos magníficos pues es este Evangelio de Lucas. No es el único libro que ha escrito. Él ha escrito también los Hechos de los Apóstoles, y en los dos dice que ha buscado minuciosamente todo, y nombra, para que vayamos adelantando un poquito, a este personaje Teófilo, que me llama mucho la atención. Pero si les parece, vamos a escuchar de labios de Leti, mi querida amiga, este precioso evangelio que corresponde al capítulo primero y versículos del 1 al 4. Y después hay un punto y coma que quiere decir que también del capítulo cuarto, versículos del 14 al 21, para que los anoten, queridos amigos, y los repasen no una vez ni dos, varias veces, porque seguramente a ustedes les va a decir personalmente algo muy importante que tiene que decirles a ustedes en persona. Pues adelante, mi querida Leti. Gracias, Jorge. Amigos, escuchemos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, bendito seas por este evangelio tan hermoso y tan lleno de la mano de Dios Padre, en que pues unge a su Hijo, a ti, mi Señor Jesús, para, pues menciona aquí, anunciar la liberación de los cautivos y la curación de los ciegos, y para dar libertad a los oprimidos. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos sentirnos ahorita oprimidos con todas estas cosas que están pasando, de pandemias, de enfermedades, de contagios, de estar encerrados, que van cambiando un poco nuestra, o un mucho, nuestra psicología, y que pues no tenemos otro madero, otra salvaguarda que la mano de Jesús, como la sostuvo de Pedro? Pues mi querida Leti, hay varias cosas aquí que llaman la atención.
Generalmente, Ujú, amigos, pensamos en una palabra, en un párrafo, en algo que a primera vista, sin buscar, sin rebuscar mucho, nos ujú. haya llamado mucho la atención. Y aquí, como veíamos al principio, pues la iglesia ha tomado para la liturgia de este tercer domingo ordinario, pues dos partes del Evangelio de Lucas. La primera parte está en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, y la segunda en el capítulo 4, versículos del 14 al 21. Así que claramente son dos partes que la liturgia las ha unido. Así que, pues si me permiten decirlo, hay dos cosas en cada una de las partes que me llamó mucho la atención. Primero, esta palabra solita, Teófilo. Teófilo, que quiere decir amante de Dios, como si dijéramos filosofía, pues es amor a la sabiduría, ¿no? Ese prefijo de filos, y acá este Teófilo, teos es Dios, filo es amor a Dios. Entonces, se está dirigiendo a un amante de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de este personaje, pero es lo que me llamó así de primera instancia la atención. Y segundo, es que, bueno, van a ser tres cositas nada más. El segundo es que llaman a Jesús a leer esta lectura, le dan un rollo, antes no eran libros, sino rollos, lo desenrolla y para sorpresa de todos, pues lee esta maravilla de que el Espíritu del Señor está sobre mí y puntos suspensivos, todo lo demás, que es algo que ya había escrito Isaías, pero que él sin saber que era una profecía y que varios años después lo iba a leer nuestro Señor Jesús, pues él aplicaba para él como profeta. El Espíritu de Dios está sobre mí para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Bueno, el año de gracia, proclamar el año de gracia porque esto es universal. El año de gracia se refiere a la vida de cada uno de nosotros. Eso es el año de gracia del Señor. Es la oportunidad que tenemos para decirle sí a la misericordia del Señor y con esto poder ir al cielo. Bueno, pero dentro de todo esto también me llama la atención de que Jesús, como los lectores de ahorita, pues hace la lectura muy solemne y se sienta. Esto no lo había captado, fíjate, Leti, en todos los años anteriores. Hace la lectura Jesús y se sienta, muy propio él. Pero entonces la vista de todo mundo la dirigen hacia Jesús y Jesús siente como que pues algunos lo ven como realmente esto está sucediendo sobre el Señor, es una como profecía que está sucediendo y otros pues quizá por la solemnidad con que leyó Jesús este pasaje, el amor que despertaba en la lectura y pues había que darles alguna explicación. Y entonces se levanta el Señor y bueno, pues ya vimos lo que les dice. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. Y bueno, pues se quedan todos atónitos. Ok, bueno, pues ahora me adelanté, mi querida Leti, Qué bueno, qué bueno. ver qué Me encanta. había llamado la atención. Así que ahora vamos contigo, aprovechando el tiempo, a ver qué es lo que más te ha llamado la atención y con una explicacioncita breve, ya después profundizaremos más. Ok, pues a mí me llama la atención que son dos circunstancias. En una aldea perdida de Nazaret, em, los vecinos del pueblo se reúnen en la sinagoga, era un sábado en la mañana, para escuchar la palabra de Dios. Después del tiempo que Jesús había estado en el desierto, vuelve al pueblo donde había crecido. Para mí esta escena es muy importante porque se da a conocer Jesús, viene a dar a entender su misión según nos explica el relato San Lucas, y en esta aldea, pues Jesús se presenta
como el profeta de Dios, como el Hijo de Dios, que viene a exponer un programa perfecto para aplicar a nuestras vidas y que Él viene a aplicar y que viene a decirnos cómo podemos vivir para estar cerca del Padre. Y bueno, Jesús comenta una frase que me pone muy emocionada. Hoy, perdón, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. La gente, como tú dices, tenía los ojos atentos, o sea, era, quiero estar ahí de manera pues espiritual y poder sentir qué percibía esas personas. La atención de todos estaba centrada en el texto que Jesús acababa de leer y que nosotros hoy tenemos la posibilidad, Jorge, amigos, de volverlo a descubrir al escuchar, al leer este evangelio, al entender, al entender la segunda parte, porque ya me estoy alargando mucho, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Tan necesario, Jorge, en estas circunstancias estamos viviendo todos, pues buscamos soluciones. Quisiéramos tener la posibilidad de resolver, de ofrecer una mano a quienes en este momento tienen enfermos, que tienen preocupaciones. Pues ahí hay que ir con el Señor porque está ungido, hay que ir con Jesús, que está ungido por Dios, que está lleno de fuerza, que está aquí para, para llevarnos a encontrar la buena noticia, porque Jesús es la buena noticia, es la buena noticia para todos los que sufren, es la buena noticia de esperanza para nuestros enfermos, es la buena noticia para todos los que en este momento se sienten cansados por este tiempo tan largo de pandemia. Es Jesús quien viene a traernos la buena noticia de que está aquí para dar consuelo a todos los que lloran. Entonces, híjole, qué emocionante es saber que Jesús regresa a su pueblo y lo hace de la mejor forma, demostrando su humildad, demostrando que el Espíritu de Dios Padre está en él y que viene a presentar una buena noticia que tanta falta hacía a este pueblo del Nazaret y que hace también mucha falta en cada uno de nuestros hogares. Así es, mi querida Leti. Bueno, pues aquí hay varias cosas que podríamos ya desde este momento aplicar a nuestras vidas y es la forma en que vivía y la forma en que optó San Lucas por seguir a Cristo, casi igual que el domingo pasado en que llaman a Mateo. Mateo, sígueme, y lo levanta de la mesa de impuestos y él deja todo y lo sigue. Bueno, aquí no dice en qué momento pensó o sintió Lucas que debía de seguirlo, pero seguramente tuvo pues ese sentimiento, esa intuición. Entonces, veamos cómo es que Lucas se dirige hacia las escrituras. Pensemos que en esos momentos pues no había escrituras del Nuevo Testamento, es decir, ellos las estaban haciendo y San Lucas pues fue uno magistralmente que lo hizo y vean cómo dice que empezó a escribir. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos las transmitieron. Entonces se transmitían nada más oralmente. Era la tradición. Y los que las vieron desde el principio, o sea, los testigos y que ayudaron en la predicación, a ellos también los consultaba Lucas, y dice, yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Bueno, aquí tenemos otra enseñanza para nosotros también, es que, ¿cómo lo hizo Lucas? Me he informado minuciosamente. Esto es lo que debemos hacer con la palabra del Señor y es el objetivo de este programa hacia lo que tendemos para informarnos minuciosamente de qué es, qué contiene la palabra del Señor y cuáles son las posibles enseñanzas en general y también de modo particular para cada uno. Y esto, dice Lucas, pensé escribírtelo por orden
para que veas la verdad Ujú. de lo que se te ha enseñado. Entonces, aquellos que tienen esa habilidad de hacer notas, de hacer apuntes, y creo que Leti ya le he visto apuntes preciosos, Sí, ¿sí? Que le pones sí, de colores y todo, que sí, 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 esto ayuda muchísimo, a poder hablar de nuestro Señor tal por y como supuesto. lo hizo Lucas. Y también sabes qué te ayuda, Jorge, perdón Sí, que te interrumpa. Bueno, este año no lo estoy haciendo de forma manual, pero creo que los primeros 2 años de la fuerza está en la palabra en las que he tenido el privilegio de acompañarte. Mi agenda ha sido mi mejor amiga porque hace unos días buscando pues estar al día con las celebraciones marianas de todo este año, se me hizo fácil retomar los datos de mis agendas anteriores y retomar aquellos textos que uno va escribiendo, lo que uno va comprendiendo, es fantástico. Es sí. fantástico porque nos damos cuenta que gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, hemos aprendido un poquitito, a diferencia de hace 1 o 2 años, y que vamos enriqueciendo y que vamos diciendo, claro, Señor, pues es que era tan fácil entenderte, pero veía yo que aquí había dificultad y sin embargo me tuviste paciencia, pero es magnífico, magnífico tener estos apuntes porque nos damos cuenta que el Señor nos habla de muchas maneras, Jorge, Así es. y nos habla en todos los tonos, nos habla en todos los matices. Si pudiera escribirnos, lo haría con todo tipo de tipografía, con todo tipo de color, para que entendamos. Y hasta que pasan los años, y bueno, apenas llevo 2 años aprendiendo junto a ti, Ay, eh, pues es fantástico, esto es fantástico. Y de verdad, mis agendas están que ya no caben de tantas anotaciones y se convierten en un testimonio bien grande. pues es un don precioso que lo tienen algunas personas y los demás que no tenemos el don, pues hay que pedírselo al Señor que nos lo dé y aprender. Ya en algún momento nos podrás dar algunos tips de qué hacer para que salgan esos apuntes como tú los tienes y que seguramente te ayudan mucho a comprender y aprender y a memorizar las cosas que vienen de parte del Señor. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este Teófilo, porque es importante para nosotros, porque en primer lugar podría decir que Teófilo, pues se está refiriendo a cada uno de nosotros. Si tú amas al Señor, si tú quieres tenerlo, comprenderlo, hacer su voluntad, vivir, comer, dormir, hacer todas las cosas con Él, pues te puedes considerar como Teófilo y como este personaje al que está hablando Lucas en este momento. Y bueno, pues sabemos que todas las escrituras son inspiradas por el Señor, así que es Dios directamente el que habla a cada uno de ustedes, como le está hablando a Leti, como me está hablando a mí. Así que vamos a entender un poquito acerca de Teófilo, que es el nombre o tal vez el título de honor de la persona a quien son dedicados el Evangelio y también los Hechos de los Apóstoles. Según estos prólogos, ambas obras fueron escritas, y esto lo dice el propio San Lucas, por por él fue escrito por Lucas. Él fue evangelista muy destacado, bueno, como todos los otros también, pero este tiene su propio sabor, su propio carácter, su propio tinte y su propia literatura. Y según la tradición eclesiástica, bueno, pues el nombre significa amigo de Dios en griego. Según otros, amado por Dios. No se conoce la identidad histórica de Teófilo, no se sabe quién es, por lo cual existen diferentes conjeturas al respecto. Dado su significado, se ha especulado mucho que se trate de un nombre simbólico. Todo cristiano sería lo que decimos amado de Dios, es decir, tú y yo, querido amigo. O también podría ser un título honorífico. Y entrando un poquito en esta cuestión de hipótesis, ya hablábamos de la iglesia copta, que son los católicos de Egipto y que son minoría
allá en Egipto. Para ellos, en su tradición copta, afirman que Teófilo sí era una persona y añade, algunos estudiosos sostienen que Teófilo era un oficial romano de algún tipo porque Lucas se refiere a él como excelentísimo, palabra que se utiliza en otros pasajes cuando se hace referencia a un oficial romano. Bueno, pues una variante considerada que Teófilo podría haber sido el abogado de Pablo durante su juicio allá en Roma. Otra hipótesis también este título honorario. En esta hipótesis se sostiene que Teófilo no era una persona, sino un epíteto. En efecto, Teófilo significa amigo de Dios y por tanto puede ser usado para denominar a cualquier persona que se ajuste a esa descripción. En esta hipótesis que estamos mencionando, el público objetivo del autor puede ser todo aquel que por sus acciones esté cerca de Dios. Bueno, sabemos que Lucas tenía procedencia griega y casi siempre en todos los escritos, en todos los estudios, sabemos que se dirigía a los griegos convertidos, pero con esta entrada que hace, sabemos que se dirige a todos los amantes de Dios, sean judíos, sean como nosotros, ya entendidos católicos, o sean evangélicos, a todos los que aman a Dios. Bueno, pues esto es lo que quería decir acerca de Teófilo y le damos la oportunidad y la palabra a Leti con lo siguiente. Gracias, Jorge. Pues cuando hablas de San Lucas, yo me emociono. De acuerdo a Dante Alighieri, él describía a San Lucas como el escritor de la misericordia de Cristo. Y esas palabras se me hacen tan llenas de amor, tan llenas de dulzura. No por eso, pues, podemos dejar de admirar a los demás evangelistas, pero yo sí algo puedo decir es que San Lucas, además de todas estas virtudes, fue quien pudo pintar por primera vez a la Santísima Virgen. La tuvo de frente y pudo hacer el primer cuadro en su honor. Entonces, bueno, pues para mí eso me encanta. Y después del amor tan grande que San Lucas pudo tener a la Santísima Virgen, pues de esa misma manera es como él puede ayudarnos a cada uno de nosotros a comprender esta misericordia tan grande que tiene Jesús para todos nosotros. Me gusta mucho que después de leer el texto, Jesús lo comenta con una sola frase, Jorge: hoy se cumple esta escritura. La atención, como lo decía, de todos los que escuchan la forma tan propia que tiene Jesús de leer, pues nosotros seguramente este domingo al escuchar al sacerdote pronunciar estas palabras, nos tiene que hacer algo en el interior, algo tiene que tocar en nuestro corazón, porque así como Jesús estaba movido por el Espíritu de Dios, pues así también nosotros pediremos que seamos tocados, que este domingo al escuchar el Evangelio seamos movidos. La vida entera de Jesús está impulsada, está conducida, está orientada por el aliento, por la fuerza, por el amor de Dios. Creer en la divinidad de Jesús es ir descubriendo de manera concreta sus palabras, sus gestos, su ternura, su mirada, ir descubriendo el misterio último de la vida de los creyentes que llamamos Dios. Entonces, si no aprovechamos este regalo tan grande, no sé qué necesitamos, no sé de qué forma podemos reaccionar, no sé de qué forma podemos aprovechar este regalo tan importante, tan valioso, tan único que está ante nuestros ojos, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Qué palabras tan hermosas, qué palabras tan llenas de amor, tan llenas por el Espíritu de Dios, están impregnadas con fuerza. Y entonces, pues creo que a partir de ese momento, los seguidores llaman ahora a Jesús con el nombre de Cristo, es decir, el ungido, y por eso se llaman a sí mismos cristianos, y nosotros nos llamamos cristianos. Para Lucas,
Según pude entender, es una contradicción llamarse cristiano sin vivir el Espíritu de Jesús en el corazón. Entonces, nosotros, si nos reconocemos como cristianos, necesitamos vivir el Espíritu de Jesús. Necesitamos pedir que nos llene, pues, de ese amor, de esa paz, de esa fe, de esa confianza, de esa alegría, de ese valor que necesitamos para vivir nuestra fe, para poder pues dejar de ser ciegos, para dejar de ser sordos, para comprender que podemos oír y que podemos ver esos acontecimientos que antes decíamos que eran ordinarios, pero que son tan extraordinarios como la presencia de Dios en nuestras vidas. Así es, mi querida Leti, y bueno, pues voy a retomar en donde te quedaste, donde lo dejaste tú, que es este texto tan hermoso que el Señor pues escribe y lo lee y que pues lo aplica a él, porque nos dice que hoy se ha Habla él. cumplido, ¿verdad? Ujú. Bueno. Y bueno, pues es hermoso porque me recuerda un poquito la fiesta de la Epifanía, que es la Ujú. manifestación del Señor con los Reyes Magos. Y sin embargo, pues vemos que hay varias epifanías y yo creo que esta, pues es otra Es porque tiene todos otra, los elementos, ¿verdad? Porque dice, el Espíritu es efectivamente, donde te quedaste, el Espíritu del Señor está sobre mí porque sobre me ha mí. ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos, la curación de los ciegos y para dar libertad a los oprimidos. Liberación, libertad. Nos recuerda también hacia dónde vamos con todo este tiempo ordinario, estas 34 semanas, creo, que nos van a llevar a la Cuaresma y después a la Pascua, el momento Ujú. más fuerte, el momento crucial hasta llegar a la resurrección del Señor. Pero esta Pascua me lleva también a ligar, a vincular las palabras de liberación. En este escrito de Isaías, el Señor la está tomando para sí mismo. Y bueno, pues Dios fue precisamente lo que hizo. La liberación de los cautivos ahí en Egipto, precisamente, acabamos de nombrar a los coptos, pero ahí en Egipto, pues los saca para llevarlos hasta el Sinaí, para darle culto a él, es lo que le decía Moisés al faraón. Y ahora se repite y Jesús, pues es la muestra inequívoca de que es Dios mismo, de que es la segunda persona de la Trinidad hablando de la libertad a los cautivos, pero ahora ya no se refiere a ese cautiverio de Egipto, de una nación, sino a ese cautiverio que probablemente sea el pecado o que sea el alejamiento de nuestro Señor. Así que hablemos un poquito acerca de la liberación de esta palabra tan hermosa, porque para eso nos creó nuestro Señor, ser libres, es decir, para amarlo a nuestro Señor. El Señor respeta nuestra libertad y el amar es una decisión, amar al Señor es una decisión donde pues interviene al 100% nuestra libertad. Así que pues fue Jesucristo un auténtico liberador. Con razón pudo decir delante de los suyos en que él y en aquel momento se cumplía la escritura que acababa de leer y que hablaba precisamente de la liberación del hombre, de la liberación tuya y mía. Y conviene pensar serenamente en este párrafo del Evangelio de Lucas, octavo día de la escena, en un momento como el que vivimos en la actualidad, en la que proliferan los libertadores y las libertades. Quizá nunca se ha hablado tanto de liberar al hombre como ahora. Estamos rodeados de liberadores oficiales que nos quieren liberar para gozar del sexo, de la vida, de cada momento que se nos escapa de las manos y hay que hacerlo por eso, con rapidez y apurarlo hasta sus últimas posibilidades. Nunca, sin embargo, ha estado el hombre más prisionero de sí mismo, prisionero precisamente de Ujú. aquello por donde dicen que le viene la liberación.
Esta liberación que nos predican y nos anuncian tantos mesías como pueblan nuestras páginas de lectura está dando trágicos resultados. Vidas rotas en plena juventud, hastío cuando apenas comienza la vida y todo debería ser una ilusión espléndida. Placer sin limitaciones que deja una mueca de desencanto y no logra arrancar una sonrisa limpia y estimulante. Violencia mortal al imponer los propios modos de concebir la vida a punta de pistola. Hambre del que es posible morir en nuestras civilizaciones y estupendas ciudades. Frío del que también se muere a nuestro alrededor. Soledad, una soledad inmensa que llena de vacío nuestras populosas ciudades. Injusticia que se traduce en pobreza. Bueno, pues todo esto son los frutos de la liberación que nos anuncian los mesías falsos de turno. Frente a ellos se alza majestuosamente Jesús, con la escritura en la mano, anunciando que real y verdaderamente comienza con él la auténtica y total liberación del hombre. Una liberación, queridos hermanos, que supone romper las cadenas personales que a cada uno aprisionan para conseguir ser lo que se debe de ser. Antes de comenzar a hacer lo que se debe hacer. Para un cristiano, lo que se debe ser es ser un sincero y verdadero hijo de Dios, con toda amplitud y la exigencia que esa realidad lleva consigo. Y cada uno de nosotros pudiéramos decir que ese trozo de escritura que hoy Jesús leyó ante los suyos comienza a cumplirse en su propio ser, habríamos dado un paso de gigante para la verdadera liberación del mundo. Bueno, pues esto es lo que teníamos y queríamos decir acerca de la liberación. Y pues ya estamos en el tiempo corto, así que Leti, te cedo la palabra. Sí, Jorge, Jesús nos dice, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. A Dios le preocupa nuestro sufrimiento. Por eso su espíritu lo impulsa a Jesús a dejar su pueblo para dar la buena nueva a todos los pobres. Y esta es la tarea, poner nuestra esperanza en los que sufren. Si lo que hacemos y decimos no es captado, no es transmitido como una buena noticia por los que sufren, pues ¿de qué forma? ¿De qué forma necesitamos ponernos a trabajar? ¿En qué nos estamos dedicando? ¿En qué nos estamos tardando, Jorge? El mundo hoy más que nunca necesita escuchar la buena noticia. Y nosotros pues no vamos a decir, a ver, una fila de los que son cristianos y una fila de los que no, porque la buena noticia es para unos, la buena noticia es para todos. Y tenemos que vivirla y tenemos nosotros con la fuerza que tendrá esta semana la oración por la unidad de los cristianos y por supuesto invitándonos a vivir como hermanos, pues llevar la buena nueva, llevar la noticia a los pobres, porque Jesús ha venido a transformarnos simplemente en ese modo tan propio, tan respetuoso, en esa libertad que tú mencionas. Necesitamos decirle, sí, Señor, entra en nuestra vida. Así es, mi querida Leti. Bueno, pues ya estamos con el tiempo encima y no nos queda más que llegar a la conclusión de que esta palabra que el Señor leyó y que la aplicó a él, podríamos aplicarla también a nosotros. Así que los invito a que este día y esta semana tengamos muy en cuenta esta frase. El Espíritu de Dios está sobre mí. Bendito sea nuestro Señor. Pues nos vamos, mi querida Leti. Jorge, qué gusto. Mandamos un saludo a Tete. Esperamos que esté muy bien. Y en el próximo programa será un gusto volvernos a reunir. Queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que haya sido de utilidad. No se queden ahí, lean y relean unas 2 o 3 veces este evangelio que es riquísimo para que se empiecen a enamorar como Leti y como yo ahora de este evangelista Lucas. Así que mañana miércoles pasaremos este programa y su repetición el domingo para que la tengamos muy fresca.
Muchas gracias por su presencia, que Dios me los bendiga mucho, que pasen una noche serena y que pasen esta noche, Leti me pidió que dijera, llenos de Dios. Muchas gracias, Leti. Así Gracias es, a buenas todos. noches. Un Buenas noches. abrazo. Hasta pronto. Adiós.